Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis. Son exactamente las 9 de la mañana con 39 minutos y saludamos de inmediato a nuestra siguiente invitada porque estamos en este espacio que tenemos semanalmente con nuestros amigos y amigas de Fundación Sol. En esta ocasión, la magíster en Sociología e investigadora de esta entidad, Andrea Sato. ¿Qué tal, Andrea? Buenos días. Bienvenida de vuelta acá a la radio. Hola, buenos días. Bueno, siempre muy contenta de la invitación y de poder hablar con Radio Universidad de Chile, Radio Análisis. Sí, nosotros siempre contentos también de tenerte acá en la radio, Andrea, y para hablar de un tema que es muy importante y que en el último tiempo ha estado un poco abandonado, ¿no? del debate público, dejado de lado, pese a que en su momento generó bastante discusión. Estamos hablando de los tratados de libre comercio, un tema, por cierto, que históricamente en nuestro país se ha publicitado o se ha, por así decirlo, vendido como un avance, un reflejo de lo abierta también que está nuestra economía, visto desde un punto de vista positivo, pero que durante los últimos años nos hemos dado cuenta ha generado una serie de perjuicios para una serie de actividades en nuestro país. Entonces te quería preguntar, en primer lugar, Andrea, a modo general, que nos expliques cuál es la visión que tienen en la Fundación respecto de este tipo de tratados. Bueno, vale la pena recalcar que Chile es uno de los países a nivel mundial que tiene más tratados de acuerdo comercial y tratados de libre comercio firmados y ratificados. Su dimensión está como finalmente tenemos casi más de 30 tratados de libre comercio, tratados bilaterales de inversión, con más de 70 países, ¿no? Porque hay muchos acuerdos que no solo contemplan la relación con un solo país, sino que con bloques de países. Chile se ha posicionado desde ya mediados de los 2000 como el país que más ha firmado tratados de libre comercio. Esto es inédito para una economía pequeña como es la chilena, entonces claramente llama la atención porque se establece, como tú lo mencionabas, como una política de Estado, ¿no? Como una política económica que se mantiene, se profundiza y que finalmente se basa en una apertura comercial que parece muchas veces irracional, en un escenario donde finalmente Chile como economía no se ve beneficiado a nivel general por estos tratados de libre comercio, por los acuerdos comerciales que tiene vigentes, y más bien parece ser como una suerte de feudo en un escenario donde finalmente son los otros países los que se han beneficiado principalmente del modelo extractivista, primario extractivista del país. En ese sentido, a nivel general hay que tomar en cuenta que hoy día Chile, sus principales socios comerciales, están vinculados con grandes economías en donde finalmente no hay un espacio, ni un equilibrio, ni una suerte de igualdad de condiciones en estos acuerdos comerciales. Estamos hablando de potencias como China, de potencias como Estados Unidos, bueno, también la Unión Europea y Japón, ¿no? Hoy día, si observamos como el panorama global, nuestros principales socios comerciales son grandes potencias en donde no hay espacio, no hay como finalmente, no podemos encontrar que se pueda hacer un equilibrio entre Chile y su economía, insisto, primario exportadora bastante básica, con las economías que se enfrentan a sus socios comerciales. Entonces, desde Fundación Sol hacemos una crítica, primero, en varios aspectos, ¿no? Como la primera crítica es como preguntarnos si este modelo comercial que se ha reforzado en Chile principalmente desde principios de los 2000 es beneficioso para la economía. Luego preguntarnos si es beneficioso para la sociedad chilena en su conjunto. Y por último también preguntarnos a nivel ya más estructural cuáles son las relaciones de dependencia que finalmente se refuerzan con este tipo de acuerdos comerciales. Para nosotros también es importante pensar en que
este tipo de relaciones comerciales mantiene estático a Chile en una matriz productiva primario extractiva que tampoco permite, por ejemplo, la generación de empleo de calidad, que mantiene una economía terciarizada, que finalmente tampoco Chile no ha sido beneficiado con transferencias tecnológicas, y para qué decir, solo exportamos material sin ningún valor agregado, o sea, son materias primas sin ningún tipo de valor agregado, como lo es el caso de la minería, como es el caso de agropecuario, como es el caso no sé, de todo lo que implica también extracción vinculada a la tierra y a los bienes comunes naturales. Entonces, aquí la discusión de los tratados de libre comercio tiene que ver no solo como por qué parece que hay un piloto automático en donde seguimos firmando tratados de libre comercio o acuerdos de modernización o reforzando estas lógicas de dependencia, sino que también es como un poco lo que está pasando, que no hay ningún tipo de análisis de impacto después de más de 20 años de firmas indiscriminadas de tratados de libre comercio. Como aquí hay, insisto, una suerte de irracionalidad en la firma indiscriminada de tratados de libre comercio, en donde no hay estudios que puedan demostrar de manera fehaciente que esta suerte de estructura comercial ha sido beneficiosa para el país y principalmente para los hogares de los chilenos y chilenas. Ahora, Andrea, efectivamente, cuando, por ejemplo, este gobierno habla de los tratados de libre comercio, que en su momento, antes de asumir esta administración, fue bien crítico, no del tema, incluso instaló ahí en Cancillería a José Miguel Ahumada, había bastante expectativa, incluso respecto de lo que podría pasar, respecto de la mirada que podría tener el Ejecutivo en torno a estos temas, pero hemos visto con el tiempo que en el fondo se ha replicado un poco lo que se venía haciendo desde antes, pero con, por así decirlo, la excusa o la explicación de que estos tratados son distintos, como mencionabas tú. Estos son tratados modernos, no son los tratados antiguos, que esos eran los malos, estos son modernos, estos son buenos, por decirlo de alguna forma más coloquial. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, dentro de los tratados de libre comercio, efectivamente, podemos encontrar principalmente estos últimos 10 años lo que han sido catalogados como acuerdos de tercera generación, en donde ya no solo se establecen los documentos las bajas de aranceles o los productos prioritarios que se van a exportar, sino que también se contemplan otros tipos de capítulos que están vinculados a la sociedad y a los que han sido denominados como capítulos políticos. Lo que hemos observado, por ejemplo, con los últimos tratados de libre comercio y especialmente con los acuerdos de modernización, es que se incluyen capítulos que están vinculados, por ejemplo, a algunas compras públicas, a pymes o capítulos de género, que también, por ejemplo, está vinculado a nuevos tratados como lo es el Tratado del Mercosur con la Unión Europea. En ese sentido, efectivamente ya no podemos hablar de que son solo y exclusivamente acuerdos comerciales, sino que ya abarcan otro tipo de temáticas, pero que tienen supuestamente como objetivo matizar o que las consecuencias en el nivel económico también puedan garantizar el beneficio para los países de economías más pequeñas. Pero lo que hemos observado es que, bueno, insisto, no hay ningún tipo de estudios de impacto respecto a cómo han funcionado estos nuevos capítulos o estos nuevos tratados de tercera generación en los países más pequeños con economías más dependientes, principalmente porque se está garantizando también en estos acuerdos de nueva generación nuevos elementos a comercializar. Por ejemplo, la semana pasada fue aprobado en la Cámara de Diputados el Acuerdo Marco Avanzado con la Unión Europea. Esto es un acuerdo de modernización que viene a actualizar algunos parámetros del Tratado de Libre Comercio que ya teníamos con la Unión Europea desde el año 2003. En este acuerdo Marco Avanzado, que se aprueba en la Cámara de Diputados, que también como lo mencionabas, el gobierno
puso suma urgencia a este debate, estableciendo una línea de discusión como finalmente gobiernos anteriores, más que una transformación como fue prometido en el programa del presidente Gabriel Boric. En este acuerdo marco avanzado se están tomando decisiones respecto a, por ejemplo, materiales críticos, hidrógeno verde, litio, que hoy día también son fundamentales para el bloque europeo, especialmente en su contexto de transición a la descarbonización. Entonces, tenemos en este nuevo acuerdo marco, por ejemplo, que la propuesta es que se instalen nuevos capítulos vinculados a pymes, vinculados a compras públicas, vinculados a géneros en su ala como más política, pero tenemos también que se incluyan nuevos elementos y nuevos materiales críticos para su comercialización. Y lo que también trae aparejado esto no solo el tratado de modernización con la Unión Europea, sino que la mayoría de los nuevos tratados son estos capítulos políticos que equiparan las condiciones de inversores extranjeros con las de inversores nacionales. Esto en un contexto también de una desigualdad estructural, donde finalmente no hay una posibilidad de competencia equilibrada no solo entre inversores, sino que entre naciones. Entonces aquí la complejidad de los acuerdos y principalmente todos estos nuevos tratados de tercera generación es que vienen a garantizar por distintos mecanismos ya no solo la bajada de aranceles, sino que también condiciones prioritarias para la inversión en los países con economías más pequeñas. Y esto es muy difícil es muy difícil de pensarlo como beneficios a largo plazo de los países que van a firmar tratados con grandes potencias, en un escenario donde finalmente también lo que se está priorizando son, insisto, nuevos materiales críticos que van a ser beneficiosos para un proceso de descarbonización extranjero, pero no para un proceso de, por ejemplo, energías limpias en Chile. Entonces acá ya se mezclan, dentro de los acuerdos de comerciales, se mezclan un montón de temáticas que a nivel estructural, y en esto queremos ser muy claros, como en Fundación Sol hemos tratado de hacer estudios respecto a los beneficios de los tratados de libre comercio, y lo que hemos observado es que finalmente a nivel de desarrollo o a nivel de Producto Interno Bruto, para los países y para Chile en general, ningún tratado de libre comercio ha sido beneficioso del todo, sino que muchas veces las utilidades o las ganancias se concentran en empresas transnacionales, luego en grandes grupos económicos, pero la venta de materias primas nunca no se ha traducido en bienestar social. Entonces aquí hay un debate que es profundo, que no se puede detener bajo presiones del Ejecutivo para que salga un acuerdo comercial en 3 días, sino que se necesita un debate amplio, un debate democrático con la ciudadanía, con datos, con evidencia científica y también con un poco de honestidad intelectual, en donde podamos tener un debate abierto en torno a por qué Chile sigue firmando tratados de libre comercio sin tener ningún tipo de evidencia en torno a si es beneficioso o no. Entonces aquí ya hay muchísimos temas que se están mezclando, pero que en lo concreto, y si lo vemos a niveles más generales, lo que observamos es que Chile tiene una política comercial, de apertura comercial, que no está teniendo beneficios ni para los números de desarrollo en Chile, ni tampoco para los hogares chilenos que finalmente también están vinculados a los procesos productivos y extractivos de los materiales que se están exportando. Uh-huh. Bueno, sin duda alguna un tema que es necesario mantener, de no abandonar ciertos debates porque no están dentro de la agenda mediática, y para eso siempre contamos con la ayuda de nuestros amigos y amigas de Fundación Sol. Recuerde www.fundacionsol, la dirección de internet donde pueden encontrar información respecto de esto y otros temas, por cierto, que hemos tratado acá también en varias ocasiones acá en la radio. Andrea, como siempre, gracias por haber estado acá a esta hora de la mañana y te esperamos pronto, que estés bien.
Nos vemos, que estén bien, cariños para todos. Igual. Y con esta conversación despedimos esta primera edición de Radio Análisis. Gracias por habernos acompañado esta mañana. La invitación es a que siga con nosotros. En breves minutos llega Diana Porras y Semáforo, y por supuesto acompañe la programación también de la red de radios que piensan y el canal de televisión UChile TV. Yo me reencuentro con ustedes a las 13 horas junto a Diana Porras en la segunda edición de Radio Análisis, y mañana viernes temprano acá junto a Patricio López desde las 7 de la mañana con una nueva primera edición. Gracias a todo el equipo, que tengan una buena jornada.